dando algunos datos, algunas pautas generales acerca de qué es un sofista y qué fue el movimiento sofístico. Bien, entonces, se trata de alguien que utiliza su conocimiento de manera engañosa para aparentar tener la razón y hacerse del favor de sus interlocutores. Bien, perfecto. Esta era la técnica que se vendía. Su posición era parecida a lo de, podemos llamar, abogados. Se les admira, aunque su habilidad para defender cualquier postura resulta sospechosa. Así es. Resulta sospechosa desde un punto de vista epistémico y también desde un punto de vista moral, ¿no? Este sujeto dice que puede defender cualquier cosa, o sea que también puede defender lo que es falso y también puede defender lo que es injusto. Bien. Moral e intelectualmente no parecen ser muy honestos. Bien, perfecto. Digamos, irónicamente, lo que practican los abogados, ¿no? Su influencia, su arte, bien, se deplora, se condena, excepto cuando es utilizado para uno mismo, ¿no? Cuando lo utilizamos para provecho propio. A ver, una generación más tarde, con la obra de Platón y Aristóteles, el término se hizo abiertamente despectivo. Los maestros preferían llamarse filósofos, bien, ya no se le podía llamar a un sabio simplemente sofista, ya lo asociaban con aquellos que vendían ese oficio, esos servicios de Protágoras. Los maestros preferían llamarse filósofos antes que sofistas, título que reservaban para sus enemigos. Aristóteles, por ejemplo, define al sofista como hombre que hace dinero con sabiduría falsa. Hombre que hace dinero con sabiduría falsa. Los primeros educadores, bien, los primeros educadores se cobran por eso, ¿no? Hombre que hace dinero con sabiduría falsa. En esto sigue a Platón, para quien los rasgos comunes de los sofistas eran la habilidad falsa, en primer lugar, y en segundo lugar, el gusto, el amor por el dinero. El amor por el dinero. Amaban el dinero. Eran también bastante ricos. Protágoras llegó a ser un hombre muy rico. La era de los sofistas, inaugurada por Protágoras de Abdera, va del año 450 antes de Cristo al 380 antes de Cristo. Bien. Hay quienes hablan de este periodo en términos encomiásticos, ¿bien? Y se refieren a él como el periodo de la ilustración sofística. Ilustración sofística. Otros, la mayoría, comparten el juicio negativo de Platón y Aristóteles. ¿Sí? Esa ha sido la lectura de la historia, bien, influida desde luego por las opiniones de Platón y Aristóteles al respecto. Los sofistas eran maestros itinerantes que cobraban por sus servicios, se desplazaban, viajaban a diferentes polis. Adelante. Había buena demanda, bien. Maestros itinerantes que cobraban por sus servicios. Las enseñanzas que ofrecían eran variadas. Algunos, por ejemplo, como Hipias, bien, Hipias de Elis, disertaban sobre temas tan variados como música, astronomía, gramática, zapatería, cómo hacer collares y demás. O sea, alguien quería aprender algo y el sofista se lo podía enseñar. ¿Sí? Se requería de ellos, sobre todo, claro, instrucción acerca de retórica y argumentación. Retórica y argumentación. Entre las enseñanzas vendidas, ofrecidas por los sofistas, estas eran las que tenían más demanda, por supuesto también las que costaban más. ¿Sí? Retórica y argumentación. Para aplicar estas enseñanzas precisamente en litigios y debates públicos. Así es. En estos aspectos es donde radica su originalidad e influencia.
retórica, argumentación, y aplicaban estas técnicas, bueno, como se dice, para litigar, para debates públicos, pero también discutían acerca de temas que podemos llamar filosóficos. Discutían sobre la validez de las leyes, pero esto, como dicen algunos, más que todo para ver a cuántas cosas se puede aplicar la técnica que estoy vendiendo, no porque era su principal preocupación. Discutían sobre la validez de las leyes, las costumbres, ¿bien? Naturaleza, costumbre, ¿sí? Esto es una cuestión de naturaleza, de costumbre, de convención. La religión también. Se preguntaban por el rol de la naturaleza en el establecimiento de normas de conducta y cuáles eran las obligaciones individuales hacia la sociedad, la familia y hacia uno mismo. Bueno, no hay doctrina común a los sofistas, ¿bien? No hay doctrina común, que todos compartan un mismo conjunto de opiniones. No se trata, por tanto, de una escuela, lo estamos llamando movimiento, ¿bien? No es una escuela. No hay ideas en común, ¿sí? Hay diversidad de posiciones. Es un movimiento. Se les asocia por desempeñar un mismo oficio, por el interés que tienen en la retórica, por el interés también que tienen en el lenguaje. Bien. Hipias, bueno, lo reconoce también Platón y Aristóteles como quien introdujo la mnemotecnia. Pródico, que también es mencionado por Platón, había sido el primer lexicógrafo, ¿bien? Protágoras también, especialista en gramática. Bueno, también tienen alguna semejanza en sus estilos de presentación. Todos eran grandes provocadores, ¿ya? Gustaba provocar, ¿sí? Causar controversia, ¿bien? Causar controversia. Todos gustaban de la formulación de observaciones provocativas, controversiales. Les gustaba estar envuelto en esa controversia. ¿Sí? Tenía que estarlo, ¿no? para defender sus artes. Le gustaba también hacer preguntas molestas, preguntas incómodas. Bien. Bueno, Sócrates, en uno de los diálogos de Platón, el Eutidemo, el diálogo Eutidemo, vemos cómo es sometido en esta serie de preguntas incómodas por parte de algunos sofistas. Es el único diálogo en donde Sócrates está allí en posición de retirada, ¿bien? No es el que ataca. Bueno, preguntas molestas también sobre cuestiones que comprometían la identidad moral, ¿sí? La identidad religiosa, la identidad política, la lealtad hacia su polis, ¿bien? Suscitaban, por tanto, reacciones que podemos llamar viscerales, o sea, tocaban fibra, ¿bien? Eso sí tenían en común, ¿no? Ese estilo. Ahora, como sabemos, las controversias, los dichos provocativos, ¿no? Más que sobre cuestiones de hecho, que puedan ser ya dirimidas y uno va a medir o a observar, ¿sí? Estas controversias tendrían que ser sobre cuestiones de opinión, acerca de valores, no acerca tanto de hechos, acerca de qué es lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo bello, ¿sí? Si la enseñanza más preciada de los sofistas era cómo ganar en una discusión, exacto, lo que decíamos, cómo ganar, ¿bien? Cómo ganar, dialéctica erística, ¿bien? Entonces, si la enseñanza más preciada de los sofistas era cómo ganar en una discusión, debían conocer estos temas. Las discusiones, las controversias no son acerca de cuestiones de hecho, porque eso se resuelve simplemente observando, midiendo. Las controversias son acerca de lo justo, lo bello, ¿bien? Lo bueno, lo malo, acerca de eso, ¿bien? ¿Bien? Valores, cuestiones de opinión. Entonces, la técnica de los sofistas sí hacía énfasis en ese punto.
Sin embargo, habían algunos sofistas como Borgias que se jactaban de que ellos podían incluso enseñar a ganar discusiones acerca de cuestiones de hecho. No importa que uno sea ignorante en esos temas, no importa que uno no sea un médico, podemos ganar una discusión sobre medicina. ¿Bien? Porque uno no sea estratega militar, puedo ganar una discusión acerca de estrategia militar. Ganarla quiere decir que el auditorio piense que yo tengo la razón. Eso significa ganar. ¿Bien? El otro de repente no sabe defenderse muy bien. Eso no importa. El médico tiene la razón, pero no es muy persuasivo a oídos del auditorio. En cambio, ese sofista sí, como se jacta Borges. Él puede ganarle a un médico en una discusión acerca de temas de medicina, siendo un ignorante. Tiene enfrente a un auditorio, sabe cómo moverlo. Contra un médico, contra un militar, en fin, puede ganar. ¿Sí? Contra un físico también. Gente que aquí en nuestro medio, los que manejan ese arte de la dialéctica erística, ¿no? Algunos ufólogos y demás, ¿no? Estas tesis así bien controvertidas, ¿no? Y dejan en ridículos astrónomos, físicos, frente a un auditorio, ¿no? Bueno, simplemente porque los astrónomos, los físicos no están acostumbrados a debatir frente a un montón de gente, a hacer chistes, bromas, ¿no? A levantar la voz. En fin. Bueno, los sofistas y algunos también enseñaban cómo ganar discusiones acerca de cuestiones. Esto también lo podemos ver en un pequeño libro, en un opúsculo de Arthur Schopenhauer que se llama Dialéctica Erística, precisamente. Sí, se lo recomiendo. Bueno, todos se preciaban de enseñar cómo convertir argumentos débiles en argumentos fuertes. Cómo hacer prevalecer nuestra posición. ¿Sí? Cualquiera que ésta sea. ¿Sí? O sea, falsa de injusta. ¿Sí? Cultivaban lo siguiente. La erística. Eso quiere decir la aplicación de cualquier medio, intimidar incluso, levantar la voz, reírse, ¿no? Con tal de que él baje, todavía baja, pero confundirlo. La aplicación de cualquier medio para ganar un debate. Explotar además ambigüedades, falacias, llevar a la paradoja al otro, al ridículo. Eso se lo aplica, como decíamos muy bien, un grupo de sofistas a Sócrates en el diálogo Eutidemo. ¿Sí? En el diálogo Eutidemo de Platón, se lo recomiendo también. Eutidemo. Llega incluso a que Sócrates termina afirmando que su perro es su padre. ¿Cómo ganar? Como sea, por ¿sí? En otros autores, me interesa ganar, ¿sí? Vean. Antilógica. Claro. Esto ya formaba parte del entrenamiento. Presentar un argumento en contra de otro, ¿sí? Esto no lleva necesariamente al éxito, pero puede terminar en una aporía. Adelante. Los sofistas prueban mediante la antilógica que cualquiera de las posiciones puede defenderse y que por tanto ninguna es correcta. Así es. Enseñar a defender una posición y su negación. Estamos en condiciones de defender cualquier cosa. Que el aborto es moralmente permisible y que el aborto es moralmente impermisible. ¿Sí? Por ejemplo. Bien, se puede defender cualquier cosa. Bien. Por lo tanto, nada es objetivamente verdadero en cuestiones de moral, en cuestiones de política, en cuestiones de estética. Podemos defender cualquier cosa. ¿Ya? Y sonar igualmente persuasivos. La dialéctica. Bueno, en esto era especialista Sócrates, ciertamente. Sócrates era un gran dialéctico. Por eso tiene
mucho de sofistas Sócrates en su modo de proceder, ciertamente. Lleva el absurdo, lleva la paradoja, el otro lo lleva a la contradicción. Bien. La dialéctica, un diálogo así directo, ida y venida, preguntas, respuestas cortas, bien. Llevarlo al otro, hasta que termine contradiciéndose. La dialéctica. Ya este término adquiere otro sentido con Platón y Aristóteles. Ya no es este diálogo preguntas, respuestas cortas, así. Ya Platón lo vincula a su teoría de las formas. Bueno. A ver, entonces, erística, antilógica, dialéctica. En los fragmentos de los presocráticos que reúnen Diels y Krans, bien, aparecen fragmentos de 9 sofistas. Hay 9 sofistas que están allí listados, bien. Vamos a ver cuáles son. Protágoras de Abdera, como decíamos, el más célebre, el más famoso, el más rico también, ¿sí? Geniadis, bien, de Corintios, Gorgias, de Leontino, llegó a tener más de 100 años, ¿no? Ojeo. Nicoprón, Pródico, bien, Trasímaco, Hipias de Elis, Antifonte, el sofista Antifonte, así como Critias de Atenas, que también es un político, bien. Estos son los 9 sofistas que aparecen, ¿sí?, cuyos fragmentos aparecen en esos volúmenes compilados por Diels y Krans, los fragmentos de los presocráticos, como se llaman los volúmenes, que es la fuente que tenemos para estudiar ese periodo del pensamiento antiguo. Tenemos además a otro par de sofistas que aparecen en los diálogos de Platón, pero los cuales no tenemos mayor referencia. Eutidemo, bien, Calicles aparece en Gorgias, allí presenta explícitamente la teoría del superhombre nietzscheano, bien, perfecto. Ahora, se sabe sobre todo de Protágoras, son los más conocidos, los que tenemos más fuentes. Protágoras, bien, Gorgias, Pródico, muy admirado, muy apreciado por Sócrates, así como Antifonte. Bueno, nosotros vamos a dedicarnos aquí a los que son los más influyentes, ¿sí?, Protágoras y Gorgias. Perfecto. Vamos entonces, ¿ya? Entonces, Protágoras. Protágoras de Abdera. Protágoras de Abdera. Vive más o menos entre el año 490 y 420 antes de Cristo. Es el más célebre de los sofistas, el más solicitado. Los críticos que tuvo, cuestionaban su agnosticismo, es que no tomar partido sobre un tema tan relevante, ¿sí?, como el de si hay o no algún ente divino, ¿sí? Se critica también y resulta sospechosa su habilidad para la argumentación, su relativismo moral y epistémico. Estas posiciones son las cuestionadas, las criticadas. Sin embargo, a pesar de que puede parecer en alguna lectura, en alguna interpretación, una suerte de relativista, moral, ¿ya?, epistémico, o que podría incluso una lectura de allí pensar que él está abogando en favor del todo vale, o de
derechos del más fuerte, ¿sí? No se cuestionó, sin embargo, su conducta. ¿Sí? Una conducta encomiable. El propio Platón, en el diálogo, ¿sí?, que mencionábamos, en el diálogo Protágoras, lo retrata como un hombre generoso, cortés, ¿bien?, muy educado, muy atento, ¿sí? Sus técnicas, nada como un monstruo moral, en absoluto, ¿bien? Sus técnicas fueron adoptadas por varios personajes inescrupulosos, ¿cierto?, en la siguiente generación. Y bueno, ya lo de sofística, pues ya adquiere, ¿no? Sin embargo, a pesar de que Platón y otros lo retratan como un individuo cortés, muy educado, generoso, muchas veces, no obstante, se menciona su gusto por el dinero, su amor por el dinero, así como los elevados honorarios que solía cobrar. Al respecto, cabe recordar una anécdota referida por Diógenes Laercio, ¿bien?, por Diógenes Laercio, un escritor, ¿sí?, que recoge algunos hechos de la vida de los filósofos. A ver, una cita aquí de Diógenes Laercio. Un pupilo suyo no quería pagarle, un pupilo de Protágoras no quería pagarle. Dijo que le iba a pagar cuando gane un caso, o sea, cuando sus enseñanzas se muestren útiles, ¿ya?, cuando lo que le enseñó le sirva para ganar un caso. Entonces Protágoras decidió enjuiciarlo. Con ello obligaba a su estudiante a pagarle. ¿Por qué? Pues si Protágoras ganaba el juicio, el estudiante debía pagarle, porque el veredicto así lo especificaba, así lo establecía. Y si por otro lado Protágoras no ganaba el juicio, sino que lo ganaba el estudiante ganaba el caso, señalando al jurado que no tenía obligación de pagar a Protágoras, debía igualmente pagarle, pues estaba entonces ganando su primer caso. En cualquier caso, cualquiera sea el resultado, ese estudiante debía pagarle, gane o pierda. De allí el amor por el dinero de Protágoras. Bueno, también se reconoce sus contribuciones a la gramática, como ya se ha dicho. Protágoras fue el primero en distinguir géneros de sustantivos, así como tiempos y modos de verbos. Visitó Atenas como embajador de Abdera, pues, se le invitó muchas veces allí. Estuvo en el círculo de Pericles, y Pericles le solicitó que redacte una constitución para la colonia de Turios. Muy popular en Atenas era Protágoras, entonces, sí, pues como sabemos, Atenas era una sociedad en extremo litigante, todo al debate público, y los servicios que él ofrecía, bueno, eran útiles, ¿verdad? Ya que los atenienses tenían que representarse a sí mismos en las cortes, antes que contratar abogados, era esencial que los ciudadanos aprendan a hablar, aprendan a defenderse, ¿sí?, para así defender su propiedad, ¿sí? De ser incapaces de ello, estarían a merced de cualquiera que quiera quitarles el dinero, ¿ya? Bueno, como habíamos dicho también, Platón escribió un diálogo con el nombre de Protágoras. A ver, sus doctrinas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, adelante. A ver, lo que se llama un relativismo, en primer lugar. Relativismo, ¿no? O sea, la verdad no es una cuestión objetiva. Lo bueno no es una cuestión objetiva, ¿sí? La verdad está en relación con algo, ¿ya? No es algo, se trata simplemente del hecho.
en relación con un sujeto, ¿bien? Con un grupo puede ser también. La verdad depende de un grupo, o la verdad depende de la especie a la cual pertenezcamos, ¿sí? ¿Bien? Este sería el grado extremo de relativismo, ¿bien? Dejar la verdad en relación con el sujeto, con el individuo, ¿cierto? Lo otro, ¿sí? La verdad en relación con el grupo es una suerte de relativismo cultural, ¿sí? Verdad para el grupo al cual pertenecemos, para la colectividad a la cual pertenecemos, aquella que comparte nuestro lenguaje, ¿sí? Los valores. Y bueno, esto, verdad en relación con la especie. Esto puede ser un kantismo, por ejemplo, idealismo trascendental. Pero a ver, ya vamos a ir aclarando esto. La cita, la controvertida cita, inicio de su libro sobre la verdad, que fue quemado en plaza pública. ¿Bien? Bueno, aquí esta es la numeración de Diels y Krantz, decano Diels y Krantz, este es el pensador 80, el fragmento B1. Ahora, de todas las cosas, el hombre es la medida, de todo. ¿Bien? De las cosas que son. ¿Bien? De las cosas que no son. Bueno, nosotros somos relativistas en algunos aspectos, ¿no? Tampoco nos rasguemos las vestiduras, por favor. Somos relativistas en relación, por ejemplo, a juicios sobre el gusto, ¿no? Sobre cuál helado prefiero, o qué sabor de caramelo, o qué comida me gusta. El caso que se usa normalmente para no mostrar esto como muy sustantivo, como una tesis muy sustantiva o fuerte, es, por ejemplo, ¿no? Si X dice esto es caliente, ¿no? El enunciado es verdadero para él, ¿no? Es caliente para él, para Juan, para Jorge. No es que sea objetivamente caliente, ¿sí? Otra persona sin ningún problema podría decir que eso es frío, ¿no? Es frío para él, ¿no? Para él. Bueno, la misma temperatura podría ser caliente para uno y frío para el otro. Sí, por favor. Pero yo creo que, o sea, sería relativista para, o sea, el relativismo siempre, o sea, no le encuentro el sentido al un relativismo grupal o de la especie, porque, o sea, todos tienen un mundo dentro y todos tienen diferentes verdades de las cosas. Entonces como que yo creo que para todos aplicaría el relativismo al sujeto. No podríamos ni siquiera comparar. Eso es bien duro. Y aquí el mismo hecho que estemos conversando supone que pensemos, postulemos que hay algo objetivo, ¿no? O sea, el mundo no es solamente usted y no es solamente yo. Si usted se está comunicando conmigo, hay allí en medio de nosotros algo que no es ni usted ni que soy yo. Sí, por favor. Yo pienso que lo que acaba de decir también es la relativismo. Y lo que pienso es que la tendencia del mundo, el ser humano, es actualmente el relativismo absoluto, digo yo, porque todo es relativo y yo creo que el límite son las elecciones, los decálogos, las normas o las leyes. Es lo único que podría frenarnos y eso es una conclusión a la que llegan las personas con nuestros cuerpos. Sí. Pero si es que no hay eso, todo es relativo. Consenso, llegar a consensos, a acuerdos. No se trata de buscar verdades objetivas porque no las hay, señala usted. Bueno, claro, los juicios sobre cualidades, bien, son subjetivos, ¿cierto? Lo frío, lo caliente, bien, lo bello, lo feo, lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo. Pero bueno, este tipo de generalización podría resultar un poco peligroso, ¿no? O sea,
tomó. Habían consecuencias peligrosas. Relativizar la justicia, relativizar la bondad, lo bueno, relativizar también la verdad. Y si es así, bueno, consenso sobre lo justo y que va a garantizar que lleguemos a un consenso que satisfaga los intereses de todos. Este consenso al final va a satisfacer los intereses de quienes más fuertes, ¿no? Porque si no hay nada objetivo contra lo cual podamos contrastar la posición que tiene cada uno, entonces, ¿cómo llegamos al consenso? ¿Bien? Se impondrá pues la ley del más fuerte. ¿Sí? Ese es un peligro para el relativismo. El relativismo, por ejemplo, a veces se pone muy revolucionario, ¿no? Pero al final el relativismo, ¿sí?, lleva agua para el molino, así, autoritario, ¿sí? La fuerza, sí, por favor. Caramba, me leyó seguramente. Habrá que no necesite consenso. Es una figura, ¿no? Que una balanza necesita consenso donde está más poder y Para decir si nos va a perjudicar o no nos va a perjudicar, ¿no? De repente, para alguien el baico de repente es bueno. que tiene la fuerza para pasar por encima de los inconvenientes, yo necesito consenso. Así es. La historia lo muestra, la historia reciente también lo muestra. Susurran. Grandes países poderosos susurran en lo que diga la ONU, no respetan su Consejo de Seguridad, nada, porque estén en el poder. Por favor. Podría ser a la inversa también, es decir, mientras no haya nadie tan fuerte como para entrar en esa posición de no necesitar consenso, no se va a presentar eso. Bien, bien, a ver. A ver qué te consenso. Acá el señor Jorge Delgado, por favor. Bien, sí. Porque antes de eso, la idea de la verdad era bastante diferente. El año, por ejemplo, a Ulises, nosotros podemos verlo como un equipo activo en un sentido federativo, pero eso es una teoría de un hombre hábil en la palabra. Y que eso de hecho lo hacía increíble, fuera de la rigidez física. Podría ser que mataran a otros. Y en la medida, un poco más o menos en realidad, porque, digamos, yo tomaría la posición del Platón, en la idea de que los budistas lo único que hacen en buena cuenta es recuperar y sistematizar, de algún modo, sistematizar lo que siempre se ha dado de y en ese sentido, por ejemplo, es que si queramos, por ejemplo, lo que dice Borges, no habría una persona que se encuentre perjudicada porque alguien la convenciera de tomar una posición distinta. Si tenemos una idea de verdad, sí, porque le está dejando de la verdad o le está dejando de lo objetivamente bueno. Ya, ahora, ya, creas que sí. Bueno, más allá de la verdad o no, cada quien tiene sus propios intereses, ¿no? Pero yo no quiero, mis intereses no son verdaderos, son simplemente mis intereses. Y un acuerdo o un presunto consenso o decisión que tome el grupo puede perjudicar mis intereses. Pero digamos, Sí. de Borges, de algún modo de cosas y en cuanto a la retórica, también la física, principalmente de la retórica, Bien, es la percepción. claro. Si a mí me parece que yo estoy bien, yo, su objetivo es bien. Estoy bien. No importa que mi salud vaya empeorando o descreciendo, no importa que sea un esclavo, ya me persuadieron que está bien. Claro, por ejemplo, parecido a lo que como era la no quería saludar, Sí. no causarle, digamos, Sí. es lo que pasa, por ejemplo, con la ley de gente, y eso ya no fuera, es la más terrible que pueda haber, y eso efectivamente es terrible. Sí. Pero hay gente que considera que mucho peor que eso es sufrir cotidianamente Claro. el hecho de estar en una especie de limbo de ser un ser humano, pero digámoslo así, en la vida. Perfecto, perfecto. El asunto ahí es que cuando se todavía no se perdón, cuando se lleva la objetividad, todavía no se la objetividad, como en realidad queda es un asunto de entonces, partido, digamos, si quiere una norma más liberal, si yo confío en algo, no se me resulta. Ya, perfecto, muy bien. Yo me quería
Son posiciones ya a las que se llega en el periodo helenístico, por ejemplo. Para no sufrir, bueno, no tener interés. Quería decir esa razón. La verdad es una especie de concepción condicionada por múltiples factores. Por lo tanto, es utópico, es imposible que exista una verdad igual para todos. Eso ya está claro que para todos es la sala. Pero Bueno, también, claro, las percepciones las tiene cada uno, ¿no? Pero el hecho de que hay algo afuera es que todos tenemos percepciones, ¿no? Entonces nadie tiene una imagen correcta de la manzana, pero hay una manzana afuera, ¿no? claro, pero yo puedo, a eso quería llegar. El problema yo creo que está en el exponer, Sí. porque tú puedes tener tu verdad, o llamarlo así, para ti. Pero yo puedo estar convencida de algo para mí y no me interesa exponer. Lo que los antiguos sofistas, por decirlo así, su mermelada, era exponer y tratar de convencer cuál era la verdad. Claro. Pero, por ejemplo, yo tengo claras muchas verdades, clarísimas, no necesito el discurso de ningún tipo, y me quedo tranquila con eso. No tengo la necesidad. Por eso pienso que no existe una verdad absoluta. Hay verdades absolutas, como por ejemplo yo puedo decir, el sol es la estrella que le aporta calor y luz a la Tierra, entre otras cosas más. Es una verdad absoluta y la podemos hablar con la ciencia. Pero hay muchas verdades relativas que... Bien, perfecto. Mejor que hablar de verdad absoluta, que es un poco oscuro, hablar de verdades objetivas, referidas a hechos. Absoluto puede ser algo incondicionado, algo necesario. Bien. No es necesario que haya habido un sol. Bien. Creo que dependería en todo caso de manera contextualizando a la sociedad. Y el problema sería a qué se dedica la persona. Si una persona es médico, ingeniero o abogado, Ya. tendrá una concepción que puede ser relativista o no serlo. Bien. Pero si uno es profesor, investigador, científico, filósofo, necesariamente deberá pasar por esta Algunos criterios de racionalidad. objetividad. O sea, no es lo mismo el concepto de razón o de racionalidad que tiene un profesor que el que tiene un militar. Claro, sí. Exacto. Bueno, a ver, digamos con esto, ¿cuáles son las consecuencias peligrosas que aterraban, ¿sí?, en esa época y que nos pueden aterrar aún hoy? ¿Sí? Si lo bueno y lo malo son cosas que no son objetivas, lo bueno y lo malo simplemente es lo que parece ser bueno y lo que parece ser malo, no hay nada objetivo allí. Entonces, ¿cómo, con qué derecho podría uno decir que el robar, así, esta sentencia, robar es malo? El adulterio es malo, la impiedad es mala, el asesinato es malo, ¿no? Son intuiciones que tenemos. Sí, que robar es malo. No, pero todo es relativo. Todo es relativo. El asesinato es malo, la impiedad es mala. ¿Qué pasa? Esto causa sorpresa, asombro, causa terror también. Sería entonces posible señalar que no son malas estas prácticas. Más aún, si algo puede parecer tanto caliente como frío, o bueno y malo, entonces ambas afirmaciones, que la cosa es caliente y que la cosa es fría, que aquel hecho es bueno, que aquel hecho es malo, puede defenderse igualmente bien. O sea, puedo defender con tan buenos argumentos que este acto ha sido malo, que este acto ha sido bueno. Entonces, ¿qué es esto, no? O sea, al final no hay nada objetivamente bueno, objetivamente malo. Causa terror, ¿sí? Si el adulterio es tanto bueno como malo, bueno para una persona y malo para otra, entonces se puede construir argumentos igualmente válidos en favor y en contra del adulterio, ¿sí? En general, ¿sí?, hablando del adulterio en general, o en favor o en contra del adulterio específico, de ese que ha cometido tal sujeto.
Entonces, esto abre la puerta a un relativismo peligroso, socialmente peligroso. Bien. Bueno. A ver. Eso sí, ese relativismo es socialmente peligroso y esos relativismos más locales, como decíamos acerca del juicio estético, no nos vamos a pelear, ¿no? Al final, si a mí me parece este cuadro, ¿no? Si me parece más rica la comida de este restaurante que la del otro, ¿no? No vamos a ir a la guerra, no vamos a meter a nadie a la cárcel, pero por lo otro sí puede ir gente a la cárcel, sí puede sufrir gente, ¿ya? Así que no es una cuestión que se pueda pasar por agua tibia, ¿bien? Usted dice no hay verdad absoluta, no hay verdad objetiva, pero hay gente que sufre y eso no lo puede negar. Hay gente que sufre, el sufrimiento está allí y esto, ¿sí?, puede tener como consecuencia que mucha gente sufra. O sea, no es algo que pasemos por agua tibia, algo que se quede un simple por que no hay verdad absoluta. Sí, a ver, por favor. ¿Quería usted decir algo? Sí. Tiene toda la razón, el relativismo es peligroso, socialmente peligrosísimo. Y es por eso que el hombre, los antiguos, se dieron cuenta de esto y por eso es que se crearon las leyes, ¿no? Sí. O sea, porque no podríamos vivir ante un relativismo, como la ley de la selva, si no hubiera reglamentos, si no hubieran leyes que cumplir. Y esas leyes ya no son flexibles porque existen, están ahí para ser cumplidas. Claro, ahora lo importante de la interpretación que vamos a ver al final, ¿no?, de Protágoras, ¿sí? Existe una diferencia entre una ley y un consenso, de que nosotros vivimos dentro de un Estado, cual todas unas leyes como curiosas, pero ¿qué pasa con las tribus no contestadas, por ejemplo, que viven a través del consenso y no son sometidas por el Estado? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, a ver, igual, la ley también no es un mandato divino ni nada, la ley arribamos a ella a través de un consenso, ¿no? Es consecuencia de un consenso la ley, ¿no? Sí, por favor. Sí, ahora sí. Claro, naturaleza y convención. Y es que no hay, digamos, no hay verdad subjetiva, por lo menos Exacto, por supuesto. Esa es la evaluación positiva que vamos a hacer al final de Protágoras, definitivamente. Decir que esto no sea objetivo, ¿no?, que no haya algo bueno objetivamente o justo objetivamente, no es decir todo vale. Todo vale al final que se imponga el más fuerte. Bien. Busquemos convenciones, busquemos acuerdos, busquemos consensos que puedan satisfacer, ¿no?, los intereses, ¿sí?, de quienes forman parte de nuestra comunidad. Ojo, esos consensos a los que arribemos, esas convenciones que se van a manifestar en leyes, no van a ser siempre útiles, ¿sí? Las vamos a poder abandonar, ¿sí? Ese es el aporte, ¿no? O sea, es discutible, o sea, pierde validez en un momento, pierde legitimidad una ley, ¿sí?, la cual alguna vez arribamos. Se puede revisar, porque no es una cuestión de naturaleza, no es una cuestión objetiva, no está escrita sobre piedra, ¿no?, como el decálogo, ¿sí? Uno ya no va a poder objetar lo que está allí escrito sobre piedra, lo que es la palabra de Dios. Si no es palabra de Dios, es consenso nada más al cual hemos llegado, en un momento, sí, de la historia fue útil, ahora ya no es, pues, revisémoslo, cambiemos, ¿sí? Sí. A ver, sí, ahí... Claro, así es. A ver, creo que ahí quería hacer una acotación. Sí, por favor. No habría que confundir la cultura con la cuestión individual. Ya. El individualismo creo que es el centro del universo, que todo se construye a través de la identidad. Ya. Pero el relativismo, bueno, parte de la creencia que nosotros sabemos en realidad que esta vida no tiene consistencia. ¿Sí? Sin embargo, mi libertad está limitada a la del otro ser. Así que yo creo que para eso es importante el consenso, más que una ley impuesta.
Bien. La ley es un producto de consenso. Claro, la ley es resultado de un consenso. Bien. A ver, el agnosticismo. Ahora vamos a seguir, vamos a hacer una evaluación final de Protágoras. ¿Sí? Y es una evaluación positiva, no es negativo, el amante del dinero, no, nada que ver. ¿Sí? A ver, otra cita, a ver, también muy comentada, el agnosticismo de Protágoras. Acerca de los dioses, no puedo saber si existen o si no existen. ¿Bien? En efecto, muchas cosas impiden el conocimiento sobre la materia. ¿Sí? La oscuridad, ¿sí?, de este asunto y la vida del hombre. Es breve, un asunto muy amplio. La vida no me va a alcanzar para agotarlo. ¿Sí? Agnosticismo. Mientras, acá también hay una cuestión importante que también se vincula con la moral, con la ley. Para legitimar, para validar las normas, se solía apelar a la voluntad divina. ¿A cuál vamos a apelar? ¿Sí? Mientras el religioso puede desear apelar a los dioses para dar una guía moral absoluta, en el universo de los sofistas, esa certeza fue también puesta en cuestión por ellos, quienes señalaron la absurdidad, lo absurdo y la inmoralidad de los relatos épicos convencionales. Lo señalaron. Claro. Tomar como garantía de la moral y de la justicia a los dioses, por favor. Miren lo que hacen los dioses allí en esos relatos homéricos. Dioses adúlteros, ¿bien? Dioses pedófilos, ¿bien? Dioses que van a la guerra, que engañan, mienten. ¿Qué es esto? ¿Estos son la garantía de la moral? Bueno, en fin. Y así sean dioses muy castos, ¿no? Tampoco son garantía, tampoco serían garantía de la moral. Esa idea, ¿no?, que nos llega incluso hasta hoy. Si no hay Dios, todo vale. Sale ahí en los hermanos de Amazon, el gran inquisidor. A la muerte de Dios, todo vale. No hay moral. Dios y la religión son la garantía de la moralidad en el mundo. Eso es lo que nos vamos a creer, ¿no? En realidad la moral nace de uno mismo, ¿no? La opción que tenemos de decidir, yo creo que depende del criterio personal de cada ser humano. En este caso, por ejemplo, un criterio que yo adopto como mío, muy mío, es que no me gustaría hacer, digamos, No será otro lo que no le gustaría que le hagan a usted. Claro, así es. Entonces, eso para mí es un parámetro importantísimo. Esa es la idea básica, la llamada regla dorada. ¿No? Esta es también una especie de una formulación del imperativo categórico de Kant. La intuición básica, ¿no? ¿Qué cosa es malo? Bueno, es malo, ¿sí?, hacer lo que no te gustaría que te hagan. Eso es malo. Eso. Bien. Bueno. Sí, el agnosticismo. Bien. Bueno, a ver. Las consecuencias de todo esto. Como consecuencia de su agnosticismo y de su relativismo, Protágoras puede haber considerado que las leyes eran cosas que evolucionaban gradualmente, no hay que querer más a una ley por lo antigua que es, ¿bien? No por lo útil que sea, ¿bien? De repente ya no lo es. Las leyes eran cosas entonces que evolucionaban gradualmente, por acuerdo, era una cuestión a la cual se arribaba por consenso. Si el acuerdo se terminó, la ley ya no tenía validez, ¿ya? Perdió validez. Y que por tanto, las leyes pueden ser sujeto de, sí, pueden ser tema de discusión, pueden ser revisadas. Desde luego, es un consenso, ¿sí?
Curiosamente, ¿no? Uno de los candidatos hizo esa apreciación hace unos días, candidato peculiar, ¿no? ¿Cuál es la energía? ¿No? Que hablaron sobre la renegociación, ¿no? Algunos contratos, por supuesto, ¿no? ¿Acaso es palabra de Dios? Solo lo que es palabra de Dios no se puede renegociar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Las leyes se pueden discutir, bien, pueden ser revisadas, son, bien, producto del consenso, del acuerdo, y eso es una cuestión histórica. Las leyes no retratan hechos del mundo, no retratan hechos objetivos, bien. Entonces, las leyes, como recordaba aquí uno de nuestros compañeros, no son cuestiones de naturaleza, son cuestiones de convención. Pero ojo, convención, bien, y no confundir convención con arbitrariedad. Arbitrariedad es capricho de alguien, de uno o de dos, ¿no? Y lo impone, ¿no? Pero la convención ya tiene un acuerdo, un consenso allí subyacente. Algo que trate de equilibrar los intereses del conjunto. La arbitrariedad es algo que se pone, ¿bien? Caprichosamente. La convención puede justificarse. Aunque Protágoras parece respetar e incluso reverenciar las costumbres de la justicia humana como un gran logro, son un logro. Nos habíamos puesto de acuerdo, son un logro. Algunos de los seguidores más jóvenes de Protágoras, mencionados por Platón, Trasímaco, por ejemplo, en el primer libro de la República, o Calicles, en el diálogo de Gorgias, algunos sí de estos seguidores y otros sofistas más bien viejos concluyeron, sí, que la ley más bien tenía una naturaleza arbitraria y que las costumbres humanas pueden ser ignoradas a voluntad, porque no son naturales, porque no son objetivas. Nosotros no tenemos ninguna obligación de respetar estas costumbres, estas normas, estas leyes. Bien. Esa es la tesis de un relativismo así fuerte, ¿no? Irresponsable. ¿Sabes qué? Esto no es objetivo, no lo respeto, ¿no? Entonces tú ya haz lo que quieras, ¿no? Lo respeto porque es una convención a la cual subyace un equilibrio, ¿sí? O una aspiración de un equilibrio entre los intereses de todos los miembros de esta comunidad. Hay que respetarlo. Entonces, esta es una posición que se consideró una de las causas de la notoria amoralidad, ¿no? Por ejemplo, de figuras tales, aquí mencionamos a un seguidor de los sofistas y también un seguidor de Sócrates, Alcibiades, por ejemplo. ¿Bien? Pero Protágoras, sí, según las descripciones, las crónicas, incluso lo mismo que dice Platón, era un moralista. Bien, puede haber concebido su relativismo como algo esencialmente democrático. Permite a la gente revisar leyes que se hacen obsoletas, leyes que vienen ahora, con el paso del tiempo, a ser injustas. Se les puede revisar, por favor. Defenderse en la corte, liberarse de falsas certezas. Pero puede haber también considerado la retórica como un arma con la cual la élite pudo contrarrestar la tendencia hacia el imperio de la voluntad de las masas en la asamblea. Relativismo democrático. Pero si quienes compraban, ¿sí? Quienes adquirían el servicio que brindaba eran más bien las élites, no compraba mucho. Bueno, su influencia es significativa. A ver, veamos por qué. Sin duda. En primer lugar, en respuesta a él, en respuesta a Protágoras y a sus compañeros sofistas, Platón empezó la búsqueda de formas trascendentes del conocimiento, inmutables, algo que sea garantía, ¿sí? Objetiva de la verdad, de la bondad, de la belleza, de la justicia. Son las formas, ¿bien? En respuesta a él, a Protágoras y a sus compañeros sofistas, Platón empezó la búsqueda de formas trascendentes del conocimiento inmutables en las cuales se pueda asentar el juicio moral, el juicio estético. ¿Ya? Motivan
motiva la teoría de las formas de Platón. Motiva también la lógica aristotélica. O sea, ya se sienten motivados realmente de esta cantidad de argumentos engañosos, de establecer las pautas por las cuales podemos reconocer si un argumento es válido o no. Es también una motivación, la práctica de los sofistas para el conocimiento de la lógica. Una segunda contribución, ojo, es que hay un salto en el interés hacia el hombre, ¿sí? Hacia el ser humano, ¿no? Bien, de la preocupación que hay en los primeros pensadores, en los primeros filósofos, acerca de cuestiones del cielo, bien, cuestiones de cosmología. El interés va ahora hacia el hombre y su subjetividad. ¿Bien? Claro, este es un punto importante. Enfatizó cómo la subjetividad humana determina el modo en el cual entendemos o incluso construimos nuestro mundo, sin duda. Una mirada muy objetiva no puede darse de las cosas. Estamos así completamente marcados, permeados por la subjetividad. Así es. El hambre, ¿bien? El hambre, las pasiones, todas estas cuestiones. Nuestro mundo, toda esta subjetividad la introducen los sofistas, ¿bien? Entonces, importante la contribución de Protágoras, sin duda, importante. Sigamos con este segundo sofista que iba a ser discutido, el sofista Gorgias. A ver, Gorgias. Gorgias, que es natural de Sicilia, bien, habría nacido alrededor del año 480 a.C., famoso por haber vivido 100 años, conocido por su habilidad retórica, visitó Atenas en el año 427 a.C. como embajador. Su estilo es absolutamente literario, favorece frases simétricas y rítmicas. Platón, como dijimos, había escrito un diálogo con su nombre. Sobrevive de él, según los textos que vemos en los volúmenes de Dimitrias, sobreviven dos discursos íntegros: el encomio de Helena, bien, y la defensa de Palamedes. También hay fragmentos de su oración fúnebre, así como fragmentos de su obra sobre el no ser. Y es precisamente sobre lo que vamos a hablar. Su llamada obra sobre el no ser. Un tratado acerca de ontología, ¿bien? Acerca de qué hay o qué no hay. Y un tratado acerca también de epistemología, las cosas que se pueden conocer y cómo, si de algún modo se pueden conocer. Bueno, hay gente que nos pide no tomar muy en serio, y lo hacen también con bastantes recursos, no tomar muy en serio estas ideas de Gorgias como tesis filosóficas sustantivas. Son más bien muestras de lo que él es capaz de defender, ¿no? O sea, de lo que él es capaz de defender así con verosimilitud. Tesis, pues, que nadie, ¿sí?, podría defender, ¿no? Nadie en sus 5 sentidos. A ver, nada existe. Nihilismo ontológico. En el caso de que algo exista, sería incognoscible. Ese es el escepticismo. Si fuese cognoscible, sería incomunicable. A ver, perdón. Él dice, ¿cómo vamos a discurso? La botella no existe, no es verdadera.
verdadera, la utopía puede ser real, ¿no? La verdad es una propiedad del discurso, ¿sí? De Logos Apocalípticos, por favor, sí. De hecho, bueno, hay una cantidad gigantesca de una vez que también que haya querido hacer la argumentación de que nada existe, de alguna manera ha sido un asunto, si hablamos retórico, y de algún modo curiosamente lógico, pero también por el lado de que lo que hace es explicar la lógica sostenible. Y ahora, la lógica sostenible, curiosamente, de alguna manera, como usted dice, afirma lo que hace, afirma lo que dice, hace lo que dice, y curiosamente hace una corte con algo parecido a lo que dice esta dice, es el en realidad su intento, y eso se nota en los otros textos que supuestamente son propiamente sí o sí los textos de narrativa. En esos textos, pues en aquel estudio se han encontrado que a ver, la idea esta de que la realidad efectivamente es lo más que puede existir es fácil para la sociedad. Perfecto, bien. Bien. A ver, mostremos el argumento. Mostremos el argumento, entonces, tiene que mostrar dos cosas. Si nada existe, entonces, ¿cuáles son las condiciones para arribar a esta premisa? Bueno, probar que, al arribar a esa conclusión, perdón, probar que lo que no es, no existe, y probar que lo que es, no existe. Probemos que lo que no es, no existe, que es lo obvio, acá todo el mundo afirma que lo que no es, existe. Es también una pauta también en la argumentación. Si vamos a buscar convencer al otro de una idea que nosotros presumimos no creer, partamos por buscar un punto en común, traigámoslo hacia nuestro círculo. A ver, si lo que no es existiera, existiría y al mismo tiempo no existiría, claro. ¿Sí? En tanto que es pensado como no existente, no existirá. En tanto que existe como no existente, en tal caso existirá. Es absurdo que algo exista y no exista. Por lo tanto, sí, lo que no es, no existe, desde luego. Si lo que no es existe, sí, existiría y no existiría al mismo tiempo. Y eso es una contradicción, un absurdo. Por lo tanto, lo que no es, no existe. Fácil, entonces. ¿Sí? Pero lo que es difícil es probar que lo que es, no existe. ¿Sí? A ver, ¿cómo procede? Pues, si lo que es realmente existe, tendría que pasar las siguientes cosas. Un primer caso, o es eterno, o es engendrado, o es eterno y engendrado a la vez. Si lo que es existe, o es eterno, o es engendrado, o es eterno y engendrado a la vez. Para mostrar que lo que es no existe, deberá rechazar cada una de estas opciones. ¿Bien? Y es lo que va a hacer, este es su procedimiento. Va a mostrar que lo que es no es eterno, ¿sí? Lo que es no es engendrado, y lo que es no es eterno y engendrado a la vez. Por lo tanto, lo que es no existe. A ver, en principio, negando la primera alternativa, no A. O sea, lo que es no es eterno. Si es eterno, no tiene principio. ¿Sí? Si no tiene principio, es infinito. Y aquí se da el equívoco, porque este sentido de infinito es temporal. Si no tiene principio, es infinito, desde un punto de vista temporal, en un sentido temporal. Pero ahora en la otra afirmación. Si es infinito, no se encuentra en parte alguna. Este sentido del término infinito es más bien espacial. Aquí ya hay una falacia del equívoco. ¿Sí? Se introduce en el argumento, ¿sí?, un término que aparece con diferentes sentidos en las premisas. En una aparece infinito con sentido temporal. Si no tiene principio es infinito, claro. Y aquí aparece infinito en un sentido más bien espacial. Y de allí saca la conclusión. Bien, y sigue. Pues si se encuentra en alguna parte, este sitio es diferente de él y por tanto no es infinito, claro. Si lo infinito en el sentido espacial está en un sitio,
Bien, este sitio debe ser diferente de él y por tanto no sería infinito. Y si no se encuentra en ninguna parte, no existe. Bien, por tanto, si lo que es eterno, no existe. Tenía la primera alternativa, tenía A. La segunda alternativa, lo que es no es engendrado. Si fuese engendrado, procedería de lo que es o de lo que no es, ¿no? Si es engendrado, ¿viene de lo que es o viene de lo que no es? No puede, sí, no procede de lo que es, pues si su existencia es, no ha sido engendrado, sino que ya existe. Sí, ya existe. No procede de lo que no es, por otro lado, ya que lo que no es no puede engendrar nada. Entonces, no procede ni de lo que es ni de lo que no es. Por lo tanto, lo que es no es engendrado. ¿Bien? Aquí hay ya un vicio total allí en la argumentación. A ver, por favor, sí. Los sofistas tenían claro la diferencia entre el ser como condición de existencia y los entes objetivos. A ver, usted lo dice en relación con cuál argumento, con esto o con el anterior. El anterior, en general, este tema que estamos viendo. Bueno, como le decimos, usted va a querer tomar en un sentido, este argumento es plenamente falaz, tanto el anterior como este de aquí, ¿no? Pero perdón, si es así, en todo caso, los sofistas, si bien como filósofos, amantes de la verdad, son criticables, serían vistos ante todo como retóricos, Sí. su valor sería, en todo caso, como didáctica. El pueblo, los jóvenes con ellos, aprendían a argumentar, aprendían a cuestionarse, aprendían técnicas, estrategias de cuestionamiento. Sí, exacto. No era así. ¿Cómo? No, su objetivo no era ilustrar a los jóvenes, Claro, sino a quienes podían pagar. Claro. Sí, así es. Y como vemos, allí hay terribles consecuencias allí, ¿no? Gente como Alcibiades, gente como Critias, no realmente fue la influencia positiva. Sí, perdón. La trampita, digamos, ahí está en la segunda parte. Claro. No procede de lo que es, pues su existencia es, no ha sido engendrado, sino que ya existe. Claro. ¿Por qué no puede proceder de lo que es? ¿No? Porque si él es, no ha sido engendrado, ¿cierto? Es completamente falaz, ¿no? Sino que ya existe, ¿no? Como si siempre tendría que existir. Hay un vicio allí, efectivamente, como usted señala en esta segunda premisa. Y bueno, esto se sigue ya de lo anterior. Por definición, si es eterno, no puede ser engendrado. ¿Sí? Claro. Y si es engendrado, no puede ser eterno. Por lo tanto, no puede ser eterno y engendrado a la vez. Se niega la tercera alternativa. Por lo tanto, resumiendo todo esto, lo que es no es eterno, según el argumento que se ha dado. Lo que es no es engendrado. Lo que es no es eterno y engendrado a la vez. Conclusión, lo que es no existe. ¿Sí? Lo que es no existe. Y ya se ha mostrado que lo que no es no existe. Ahora se ha mostrado que lo que es no existe. Conclusión, por tanto, nada existe. Bien. Nihilismo ontológico. Bien. Ahora ya, por hipótesis. Vamos a hacer cordiales. Supongamos que algo existe, algo hay. Vamos a considerar, dice por aquí. En caso de que algo exista, sería incognoscible. No se podría conocer, el escepticismo, la tesis escéptica. Bien, lo primero es la tesis nihilista, la es la tesis escéptica. Procede así de un modo falaz también. Si lo pensado existe, todo lo pensado existe. Si lo pensado existe, todo lo pensado existe. Pero esto es absurdo. Bien, pues existiría un carro marchando sobre el mar. Yo puedo pensar en un carro que marcha, que va sobre el mar. Pero eso no quiere decir que exista. Bien. Lo que existe es contrario a lo que no existe. Ya, y aquí está la premisa falsa. A lo contrario, se aplican cualidades contrarias. ¿Bien? A ver, entonces,
si lo que existe es pensado, lo que no existe no es pensado, por esta premisa que introduce, ¿no? Si a lo contrario se aplican cualidades contrarias. Lo que existe es contrario a lo que no existe. Entonces, dada esta premisa de aquí, si lo que existe es pensado, a su contrario se le debe aplicar una cualidad contraria. Por lo tanto, lo que no existe no es pensado. Pero ello es absurdo, ya que muchas cosas que no existen son pensadas. Pero si las cosas pensadas no son, lo que es no puede ser pensado, ¿no? Si lo que es no puede ser pensado, si algo existe, sería inconocible, ¿no? Lo que es no puede ser pensado. Bueno, a ver, terminando esto. Bueno, ya pensemos, también por hipótesis, que se puede conocer, que algo hay y que algo puede conocerse. Pero aún en este caso habría una dificultad, sería incomunicable. ¿Cómo procede el argumento? También tanto confuso. Se comunican pensamientos y en específico palabras, ¿sí o no? Porque yo no comunico la botella de agua, comunico una descripción que hago sobre la botella de agua, ¿no? Sí, comunico un pensamiento, una creencia, ya, ¿sí o no? Ya, dice sí, ¿no? Las cosas no son palabras, ¿no? Las cosas no son palabras, ¿cierto? Las botellas no es una palabra. Por tanto, no se comunican cosas, ¿sí? En consecuencia, si algo existe y es conocible, no sería comunicable. ¿Ya? ¿No es lo mismo? No es comunicable, ¿no? Si algo existe y es conocible, no sería comunicable. No se puede comunicar. Solo podemos comunicar pensamientos y palabras. Las cosas no son palabras. Por lo tanto, si algo hay y es conocible, no se puede comunicar, ¿ya? ¿Y qué vamos a comunicar? ¿Pensamientos? Podrían ser pensamientos que pueden estar equivocados, ¿no? No hay ninguna garantía de verdad, nada. Podríamos estar ahí simplemente lavándonos la cara entre nosotros. Y la recepción, yo cuando manifiesto una verdad... Usted no me comunica su calor ni su frío, ¿no? Usted me comunica una idea, nada más. Pero mis palabras tienen un efecto psicológico en mi interlocutor. Claro. Entonces, estamos generando un nivel de realidad. ¿Ya? ¿En qué sentido? De que si usted me habla del árbol, yo también me formo una imagen del árbol. Claro. ¿Ya? Pero no está comunicando al árbol. Sí, no está comunicando al árbol. Ahora, eso es todo lo que se podría llegar en todo caso. No puede probar la existencia del árbol solamente con comunicar con palabras. Nos estamos comunicando, transmitimos pensamientos, transmitimos ideas, creencias. Pero no hay ninguna garantía que estos sean reflejo de algo que esté afuera. Puede ser producto de una alucinación, Justamente por lo que no podemos comunicar, sueño, ¿no? justamente por lo que no podemos comunicar al árbol es que no existe la objetividad, ¿no? Sino que No necesariamente. O sea, el árbol podría existir, pero eso no puede existir y ser un hecho objetivo del mundo, descriptible, ¿sí? Para haber una descripción objetiva acerca de él, entender a los demás qué es lo que usted se está diciendo, ¿no? Y a partir de sus palabras aplicar y efectivamente utilizar sus palabras, sus pensamientos y aplicarlas, y ser exitoso, lo que usted le dijo, la recomendación, le dijo, ahí hay ese árbol, pues tales frutas, y ellos van y cogen la fruta de la rama que usted le dijo, ¿no? Hay objetividad en su descripción, ¿no? Usted no haya comunicado el árbol mismo, la cosa misma. Sí, por favor. Hay algunos que consideran que lo que está haciendo en esta tercera Ya. lo que está haciendo es que van a mandar una respuesta de su signo. Ya. Los programas de marca. Caramba, ya, esto lo traen ya la semiótica. Ya. Ok. La forma en que lo, digamos, que lo plantea, que lo formula, la idea de que las cosas las palabras y sonidos no representan ideas. Que es más o menos más, me parece que o sea, cuando yo hablo acerca de la voz, yo a partir de la voz no viendo pedacitos de madera en la cabeza de la gente que tiene exactamente la voz. Cierto. Entonces, No escupe león, nada. además, de que no solamente se trabaja la voz con la voz, eso de que yo pueda representar en general, que pueda hacer una especie de copia de la realidad, y dos, que la otra persona pueda entender lo que yo estoy diciendo, y más aún que pueda conocer. Uno, que pueda entender qué
Sí, sí. También lo que señala. Bueno, a ver, vamos a seguir. El otro punto que habíamos señalado es el tema de la retórica, un discurso específicamente que se observa es el encomio de Elena. Bueno, adelante a ver, una pequeña reflexión final acerca del su nihilismo ontológico, escepticismo. A ver, por estas ideas no se ha considerado a Borges como un escéptico hiperbólico, como un nihilista ontológico, pero también hay una interpretación positiva, como lo llevábamos en caso de Protágoras, lo ha señalado aquí nuestro compañero. Puede interpretársele a Borges, ¿sí?, como afirmando de que el logos es el logos, el discurso y solo el discurso, el que es objeto de nuestra investigación, ¿sí?, ya que es la única cosa que realmente podemos entender, ¿sí? Yo comprendo el discurso, no es que comprendo una descripción acerca del mundo, no comprendo al mundo mismo, ¿no? Una descripción que se me ofrece de él, una imagen. A ver, también ha sido asociado a algo así como el constructivismo lingüístico, Borges. Bueno, a ver, viendo esto que presentábamos, el tema de la retórica, su encomio de Elena. Otra vez, defender, ¿no? Defender lo indefendible. Elena tenía una mala reputación en Grecia. ¿Sí? Perfecto. La mujer adúltera que lleva, ¿sí?, por esta, llevada por el placer, pues, Judas, o Paris, en Homero mismo y en adelante, es tratada despectivamente, ¿sí?, como una sinvergüenza, ¿no? No tenía vergüenza, ¿sí? No era modelo de mujer en lo absoluto, ¿no?, de castidad, para nada, ¿no? Como decíamos también la pasada, citábamos una parte de allí de la idea, la descripción, he allí la de ojos de perra, ¿no? Era, ¿sí? O sea, tiene ojos de perra porque no tiene vergüenza, ¿sí? Es una mujer que no tiene vergüenza por lo que ha hecho. Entonces, su esfuerzo sofístico aquí de Borges es rehabilitar la reputación de una mujer como Elena. Una mujer vilipendiada allí, entre todas las polis griegas. Bien. Ir en contra de la opinión de que Helena es la culpable de la guerra de Troya. Helena es inocente de toda acusación. Bien. A ver, pensemos en Helena. Si Helena sucumbió, si Helena cayó, fue por alguna de estas cosas. Por destino. Por amor. Puede haber sido por destino, puede haber sido por amor. Puede haber sido por fuerza física, la fuerza raptada. Puede haber sido por persuasión verbal. A ver. Cualquiera que sea el caso, ¿no? ¿Por qué otra razón pudo haber sucumbido? ¿No? Destino, amor, fuerza física, persuasión verbal. En cualquier caso, no debe culpársele, ¿sí? Pensemos en la opción de persuasión verbal. Es una fuerza poderosa que puede utilizarse de manera nefasta para convencer a la gente de hacer cosas contra su propio interés. ¿Bien? Puede tomar la forma de poesía, encanto divino u oratoria. Aquí citando el fragmento de Borges. La palabra es un poderoso soberano que con un pequeñísimo y muy invisible cuerpo realiza empresas absolutamente divinas. En efecto, la palabra puede eliminar el temor, suprimir la tristeza, infundir alegría, aumentar la compasión. Por lo tanto, si ella sucumbió por persuasión verbal, era un gran sofista, París, Alejandro, no hay que culparla, ¿no? No fue responsabilidad suya. ¿Bien? No fue responsabilidad suya. Si fue cuestión del destino, tampoco hubo responsabilidad de su parte. Si fue cuestión del amor, tampoco, ¿no? Simplemente cayó, ya frente a ese Dios nosotros no podemos hacer nada. Si fue por la fuerza física que sucumbió, ¿qué responsabilidad tenía? No tenía ninguna responsabilidad de nada.
es inocente de toda acusación helena. Es injusto que la posteridad la tenga, ¿sí?, en esa posición como una mala mujer, que llevó a la guerra del país. Estoy de acuerdo con las tres primeras. Ya, perfecto. Obviamente no hay manera de hacerla responsable Sí, es el destino, claro. por amor, Amor. por específica, pero sí es por persuasión verbal, ¿no? Porque Sí. cada uno es responsable de sus propias decisiones. No le pueden quitar responsabilidad a un ser humano porque otro se trata de convencer. Pero la palabra, como dice aquí Borges, es poderosa, ¿no? Incluso por amor. La palabra es poderosa, ¿no? Así es. Con un pequeñísimo y muy invisible cuerpo, realiza empresas divinas. Elimina el temor, ¿no? Motiva a la gente, a los soldados. Suprime la tristeza, infunda alegría, aumenta la compasión, ¿no? No es responsable. No es responsable. Ya, pues, bueno, él tiene que hacer, pues, publicidad a su arte, ¿no? Que es el arte de la retórica, de la persuasión, precisamente, ¿no? Así es. Uno ya cae en las barreras frente a la persuasión, ¿no? O sea, hay grandes, pero bueno, hay los demagogos, ¿no? Especialistas, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Que uno vaya en contra de su propio interés, incluso, ¿sí? Una fuerza poderosa es la persuasión verbal. Puede emplearse para convencer a la gente de hacer cosas contra su propio interés. Se hace. Incluso en el caso de Adolf Hitler, ¿no? O sea, persuadió a un pueblo muy inteligente, ¿no? Hacer cosas, ¿no? Terribles. Y no solo él, el pequeño Hitler que tenemos en cada parque, en cada casa, ¿no? Así es, ¿no? Cada uno es un pequeño dictador, ¿no? Bueno, a ver, el crítico más famoso de Borges es Platón. Platón cree que la retórica es aborrecible, ¿sí? Desde todo punto de vista es aborrecible. ¿Por qué? Porque el objeto es el placer, el interés del sujeto más que del otro, antes que el bienestar público. Y no puede ser considerado como un arte la retórica, pues es irracional. Acá cita muy Borges el diálogo de Platón. El fin de la retórica es una alteración cosmética del lenguaje, que concierne la verdad y la falsedad. Es maquillar las palabras, maquillar el discurso, como se maquilla una persona. O como el llamado arte de la gastronomía, que también es maquillar la comida, que puede ser nociva, no nutrirnos, pero va a saber bien y la vamos a comer, ¿sí? En contra de nuestros intereses, porque nosotros buscamos nutrirnos, energía, ¿no? Tener salud, pero comemos la comida de esos platos simplemente porque son de buen sabor, ¿sí? Bien, es una alteración cosmética del lenguaje que concierne la verdad y la falsedad. Más aún, la retórica está diseñada para producir convicción, no para educar a la gente, que es una cita directa de Borges. No busque educar a la gente, solo producir la convicción sobre, ¿sí? No hay educación sobre el bien y el mal. En este diálogo, Gorgias acepta que su oficio trata con la opinión antes que con la verdad, que su intención es persuadir y no instruir, no educar, que la retórica trata con el lenguaje sin considerar el contenido. Se presenta a Gorgias como un hombre con una actitud ambivalente hacia la verdad, como un relativista que acepta abiertamente que no importa si uno tiene de verdad conocimiento de cualquier tema dado, lo único que importa es que otros piensen que tenemos el conocimiento. Y eso es lo que vende, ¿no? Cito también aquí, también piensa que la retórica es la única área que necesitas aprender. Cualquiera, lo único que necesitas saber es retórica, ¿sí? Porque con eso se puede convencer, sin tener conocimiento. Puedes ignorar los demás y de igual modo convencer, ¿bien? De igual modo convencer. La antipatía de Platón hacia la retórica se explica porque él no era un relativista ni creía que la retórica tuviese un valor pedagógico. Pero también hay un elemento político que debe ser considerado. Platón creía en un gobierno de las élites. Para Atenas, en general, su posición política, la mejor forma de gobierno es la aristocracia, ¿ya? Mientras que los sofistas favorecían a la democracia, ¿bien? Exacto, también hay una posición política. Aristocracia, bueno, Aristóteles también era partidario de la aristocracia. Bueno, entonces, como ya se nos fue el tiempo,
vamos a terminar aquí. Gracias por su presencia, gracias por sus intervenciones, comentarios, preguntas. Se va a continuar con el taller aquí en las próximas semanas. Ya ustedes pueden buscar la información acá en los paneles que están en la facultad, también en la página de Facebook del Centro Federal. Bueno, muchas gracias por